Amigos de Data Evolution, ¿cómo están? Muy buenos días. Nos encontramos aquí con Eric Carmona, especialista técnico en Panduit México. Él es una persona pues, muy entusiasta, reconocida por su labor en el medio de las telecomunicaciones y, por supuesto, preparada para estos temas como RCDB de VIXI. El día de hoy queremos platicar un poquito con Eric sobre este tema que se ha presentado cada vez más en los centros de datos, que tiene que ver con este confinamiento o contención de pasillo y cuáles son los beneficios, formas e impactos que se pueden tener en un centro de datos para algún tipo de requerimiento, porque puede haber diferentes necesidades en el mercado. Entonces, Eric, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Gracias, Jorge. Muy bien. ¿Y tú? Bien, gracias. En los centros de datos estamos viviendo mucho lo que es las necesidades de eficiencia energética principalmente. Esa es la razón principal de poder encapsular algún centro de datos y hacer más eficiente el flujo de aire. Pero ¿qué es realmente, Eric, esto que le llamamos, que algunos le llaman contención de pasillo o confinamiento de pasillo, ya sea frío o caliente? Platícanos cómo lo ves desde tu perspectiva como Panduit. Confinamiento, contención de pasillo, es lo mismo. Simplemente cambia el nombre. Podemos hacer contención de pasillo frío o caliente, que ahorita lo vamos a ver un poco más adelante, pero el punto de esto es el ahorro de energía, redirigir el aire frío a donde debe de ir para que los equipos no se sobrecalienten y de esta manera puedan mejorar su funcionamiento, incrementar su longevidad de los equipos y también reducción de electricidad, que eso también va a ayudar al medio ambiente porque tenemos una reducción de CO2, porque al momento de nosotros producir la energía eléctrica, pues también produce CO2. Y esto pues ha venido a tener un impacto importante en el mundo, el consumo eléctrico en los centros de datos, ¿correcto? Correcto. Sí, lo vemos cada vez más que el impacto que tiene de consumo un centro de datos a nivel mundial pues empieza a crecer muchísimo. Y en este sentido hemos encontrado muchas empresas que llegan a tener inclusive mezclada su cuenta de consumo energético en una sola factura, vamos a llamarlo, dependiendo de dónde te encuentres, en qué país estés. En este caso particular en México, la Comisión Federal de Electricidad, pues si te entrega un recibo y está mezclado con tu consumo del inmueble, pues es muy difícil identificar cuáles son realmente los impactos que tienes en el consumo del centro de datos, ¿no? Una manera en la cual te podrías dar cuenta es cómo está consumiendo tu equipo de enfriamiento. Más o menos puedes tener un estimado de cuánto te consume cada uno de los equipos por su hoja técnica. La idea es que kilowatt que estás consumiendo de energía, kilowatt que debes de dar de enfriamiento. Obviamente siempre es un poquito más con un confinamiento, pero hoy en día que no tienes confinamiento, si tú estás gastando 1 kilowatt, estás a veces gastando 3 kilowatts de energía o 4 para tú poder enfriar ese kilowatt. Entonces, si te das cuenta, es un gasto 40% más que si enfriáramos el lugar donde tenemos que mantener el aire. Hay varias cosas aquí que tenemos que continuar, o sea, tan solo nosotros seguimos unas buenas prácticas, separamos el aire frío del caliente, redirigimos el aire a donde debe de ir, por ejemplo, conductos de aire, sellamos las salidas del cable, ya sea en el piso falso o arriba de los gabinetes, podemos tener ahorros del 40% mínimo, de ahí para arriba. Obviamente, para que todo esto funcione, pues también es importante tener una plataforma de monitoreo. Yo siempre digo que algo que no puedes monitorear, no puedes controlar y por ende no puedes optimizar todo un sistema. Entonces, muy importante también tener la capacidad de poder monitorear para saber qué estás haciendo. A veces en los centros de datos tenemos la mala práctica de decir, ay, como que se están calentando los equipos, súbele al aire, ¿no? Bueno, o sea, métele más presión al aire, ya con eso se va a enfriar. No necesariamente, porque a veces de un lado el aire lo inyectas muy rápido y se pasa literalmente por esos lugares y no empieza a enfriar todo de una manera adecuada. Entonces hay que tener cuidado con esa parte. El meter más aire más frío no es la respuesta. O congelar el centro de datos. ¿Cuántos centros de datos, Jorge, no hemos entrado y de repente, qué temperatura se está inyectando? 14 grados, 12, ¿no? Y hay veces que nos ha tocado, y tú lo sabes, ni siquiera está frío el centro de datos. El inyectar frío no significa
que te va a enfriar porque falta presión en el piso falso para que entonces llegue el aire a todos los lugares. Entonces tenemos que hacer una combinación entre presión y temperatura. También recuerden que si nosotros tenemos demasiado frío nuestro aire, podemos tener mucha humedad. Si también lo tenemos muy caliente, está muy seco y esto pues puede causar efectos adversos en los equipos, en la electrónica, ¿no? Que tengamos hasta microcortocircuitos en las tarjetas. Entonces hay que tener mucho cuidado con el control de humedad y temperatura. ¿Cuál es la temperatura ideal? La temperatura ideal va a depender de los equipos que tú utilices. De acuerdo a la SHREA y en la publicación que hicieron este 2021, vas a tener 4 niveles de equipo: A1, 2, 3 y 4. Pero si estamos ahorita envolviendo globalmente todos los equipos, te recomienda que estés entre una temperatura de 18 a 26, 27 grados máximo, lo cual es una temperatura bastante aceptable y que ya si te das cuenta, pues no tienes que estarte congelando. La verdad es que yo muchas veces ya les recomiendo a los clientes, ten una temperatura como de inyección de 22 para que llegue a 23 a tus equipos y van a estar frescos y no te vas a estar congelando. También vas a poder trabajar dentro de tu centro de datos muy cómodo y tienes un ahorro de energía impresionante. En esta slide les quiero mostrar diferentes soluciones que tenemos: contención de pasillo frío, contención de pasillo caliente, gabinetes con chimenea, ductos de aire que nos van a ayudar a redirigir el aire de equipos, por ejemplo, que toman el aire del lado derecho y del lado izquierdo, que son normalmente switch cores, y accesorios para el sellado adecuado que nos ayuda a esta optimización del flujo de aire. Okay. Diferencia entre pasillo frío y pasillo caliente. ¿Tú cuál crees que sea mejor, Jorge? Me convence más pasillo frío. Uno de los motivos que ya creo que estás pensando es más fácil de instalar, ¿verdad? Porque la verdad el pasillo caliente necesitas tener una infraestructura especial en la cual tienes que tener un retorno plenum en el techo y no todo el mundo lo tiene, en especial en México, pues no es algo que se había contemplado. Pero les tengo buenas noticias. Los dos tienen la misma eficiencia. ¿En qué te basas a veces? Puede ser en estética, puede ser simplemente en qué lugar vas a estar trabajando más, en el pasillo caliente o en el pasillo frío. ¿Cómo quieres tu centro de datos? ¿Que esté como a temperatura o que esté un poquito más caliente? Algunos clientes nos han pedido, ¿sabes qué? Pues yo en mi centro de datos por aquí pasa el presidente siempre y quiero que esté con cristales y que se vean los foquitos prendidos de los servidores, muy padre, ¿no? Entonces ahí hacemos una contención de pasillo caliente con un confinamiento frío. Y dirán, ¿por qué esto? Porque tenemos equipos sin rows, entonces se recircula el aire inmediatamente en la parte de atrás y tenemos la parte estética y un centro de datos a una temperatura bastante aceptable, ¿no? Bueno, muy bien, más bien. Ambos tienen la misma eficiencia y se puede hacer una combinación. Podemos usar un pasillo frío en el cual volteamos los gabinetes y con equipos sin rows de aquí se recircula el aire inmediatamente. Esto también nos da un beneficio porque al momento de tú incrementar tu delta T en los aires, te mejora la eficiencia de los equipos. Entonces, si aquí tienes una temperatura muy alta en la parte de adentro, digamos, tienes 30 y tantos y acá tienes 20, 24, tienes una diferencia de 6, 7 grados, lo cual te mejora la eficiencia de las unidades de enfriamiento. Y esto que comentas no todo el mundo tiene la cámara plena para hacer ese retorno, ¿no? Entonces son Exacto. aspectos técnicos para poder regresarle al equipo, al crack, en este caso, el equipo, el aire caliente para que pueda ya procesarlo y sacarlo como aire frío, ¿no? De Correcto. retorno. De hecho, quiero que vean esta imagen ahora, amigos. Esta Sí. es un CFD, es un análisis de fluidos, en el cual vemos aquí cómo teníamos 4 pods y qué pasa cuando no se tiene un confinamiento. Tenemos bypass o recirculación, son los dos fenómenos que se pueden dar. La recirculación es cuando tú tienes aire caliente que se va al pasillo frío que se está mezclando. Un ejemplo de eso, y los que son managers de centro de datos se han dado cuenta que normalmente 4 o 6 unidades de rack de tus gabinetes, las de hasta arriba, no las utilizas por ese fenómeno de recirculación de aire caliente al pasillo frío. Entonces ahí estás perdiendo primero espacio que puedes llegar a utilizar. Y luego el bypass es cuando tú tienes, por ejemplo, un equipo aquí que avienta muy duro el aire caliente por atrás y se va al pasillo frío porque no tiene paneles ciegos. Entonces, ahí tenemos el fenómeno de bypass. También vemos que aquí está muy caliente el pasillo caliente y le cuesta trabajo incluso el aire redirigirse a la recuperación de nuestras unidades perimetrales. Si Okay. nosotros hacemos confinamiento, vean lo que sucede ahora. El propio Pasillo aire caliente, la física nos ayuda a que vaya su retorno de aire frío de una manera más sencilla. Ya no vemos la parte de que los equipos se ven manchas calientes adentro, porque ya todo está adecuadamente
sellado, y también, si se dan cuenta, en la mancha caliente bajó la temperatura. De hecho, tuvimos un cliente que alguna vez se asustó mucho y dijo, no, yo no quiero cerrar las puertas porque bajan mucho la temperatura de los equipos y algo va a pasar. Y digo, no, tranquilo, es perfectamente normal. A lo mejor aquí tu salida del aire la tenías arriba de 40 grados y cuando haces el confinamiento baja a 35, 30 grados y todo el mundo se queda sorprendido. Esto es lo que nos va a ayudar a incrementar la longevidad de nuestros equipos activos y también evitar que tengamos alguna falla. Me voy a inventar los números, pero hagan de cuenta que yo ahorita, para enfriar cada uno de estos pods, ocupaba 10 toneladas de aire, ¿no? Para cada uno de ellos, porque no solo es el aire que estaba aquí, sino el de todo el lugar para que llegara frío a cada uno de los pods. Entonces, ¿ahora qué es lo que estoy haciendo? Ahora estoy inyectando la mitad o menos, a lo mejor aquí ahora estoy inyectando 4 o 5, entonces recuperas capacidad de tus aires, reduces el desgaste mecánico de tus unidades de enfriamiento, y algo que también te va a ayudar es a dar un margen en caso de alguna falla de los equipos. Si tú en este escenario te fallara el equipo, todas, una falla catastrófica, ¿no? En el cual te fallan todas las unidades de enfriamiento, te apuesto que en 15 minutos todos los equipos se alarman e incluso se empiezan a apagar. Si en este caso fallan todos los equipos, te va a dar un tiempo de respuesta de horas, ni siquiera minutos. O sea, hemos tenido casos en Monterrey donde tiempos de calor, se fueron todas las unidades de enfriamiento, tuvieron 6 horas de respuesta gracias a esto, en un carrier pesado. Entonces, sí hace una diferencia, tan solo ahí se ve el ahorro, porque ¿qué es lo que sucede? Como te confina el aire, los propios ventiladores de los equipos siguen jalando capacidad de enfriamiento que se había quedado en los intercambiadores de las unidades, y eso ayuda a que todavía se mantenga más frío. Entonces, tiene algunos beneficios que a veces no te mencionan, el hacer un confinamiento. Ahora, recuerden, muy importante, en el confinamiento no es que estamos teniendo un sellado térmico, o sea, hermético, perdón, en el cual no va a salir nada de aire, es contener el aire. Entonces, tampoco piensen que está perfectamente, es un sello hermético, ¿no? Lo que hacemos es redirigir el aire hacia donde debe de estar. Panduit tiene una solución muy padre en la cual es autosoportable. O sea, ¿esto qué significa? Yo no voy a estar apoyándome de ninguno de tus gabinetes. Como pueden ver aquí, la estructura es totalmente independiente. Yo tengo la opción de poner un techo rígido o un techo autocolapsable que me ayuda a cumplir con algunos requerimientos que a veces me piden de aseguradoras para nuestros centros de datos. Luego, puedes tú ponerle blanking panels por si quieres reservar espacios a futuro, y de esta manera ya se ve cuando está totalmente construido. Puede ser color negro o blanco, ahorita vamos a platicar de eso. Son policarbonatos, pero estos policarbonatos están diseñados para que no haya intercambio de temperatura entre la parte de adentro y la parte de afuera. Son como de una doble capa. Entonces, si acá afuera puede estar a 30 grados, 40, pero aquí adentro estás a 20, no va a haber esa transferencia a través de las paredes. Este ejemplo de este confinamiento, que es como de 4 o 5 metros, en un día se puede instalar sin problema. Eso también es algo que creo que a todo el mundo busca, que es una instalación rápida, que no me vaya a interferir con mi operación, porque esto se puede instalar en Greenfield o Brownfield. O sea, ¿a qué me refiero? Una instalación completamente nueva o un centro de datos existente y que quieres optimizarlo. Tenemos de un lado el pasillo frío o el pasillo caliente con chimenea. Si se dan cuenta, aquí tenemos diferentes alturas de gabinetes. Esta solución se puede ajustar a cualquier tamaño de gabinetes, incluso a 51 gabinetes, y de aquí se van tampando también la parte de arriba con policarbonatos. Es algo muy sencillo de hacer. Y es modular. Esto nos permite a nosotros que podamos tener expansiones futuras de una manera muy sencilla. Entonces, si tú quieres hacer ahorita tu fila inicial, como se ve aquí, de 8 gabinetes, y en un futuro dices, quiero crecer otros 5, puedes continuar viendo esa parte. Ok, y esa área la dejas como disponible para tu crecimiento, como una Exacto. parte de expansión, y no te afecta en el enfriamiento cuando está incompleto, cuando no tienes el 100%, ¿cierto? Exactamente. No, y aparte es algo, ya cuando estás haciendo estas expansiones, la verdad es que el costo es relativamente bajo. Se puede decir que lo más costoso es la primera parte de los soportes, puertas y toda esa parte. Pero ya cuando vas expandiendo, si quieres ir expandiendo módulos de 60 centímetros, 70 u 80, es algo de muy bajo costo, porque todo esto se mueve con todo y el piso falso. Entonces es muy fácil ir nada más cambiándolos. Veo que hay diferentes alturas también de gabinetes. Puedes hacerlo hasta de 51, y si tienes aquí 51, 48 y acá 42, puedes irlos acomodando.
También incluso se puede hacer el confinamiento con racks. Si tú tienes racks de telecomunicaciones porque necesitas tener equipos core muy grandes y te funciona mejor con organizadores tradicionales de 12 pulgadas, mejor en lugar de gabinetes, también con eso se puede hacer confinamiento. Tenemos los accesorios. Muy bien. Otro ejemplo es que se puede hacer confinamiento de una sola fila. Aquí lo vimos de 2 filas y dicen, pero es que mi centro de datos es más pequeño, es de 5 o 6 gabinetes, que es algo muy común para el día a día en las empresas en México. Entonces, tú puedes hacer un confinamiento directamente contra la pared y aquí imagínense el escenario que les había platicado antes, en el cual de este lado están los foquitos, aquí tienes algunos equipos in-row y entonces confinas el pasillo caliente con un pasillo frío. Entonces, de esta manera, el aire está recirculando aquí y dentro de tu sala. Entonces, esta es una de las soluciones más ocupadas en México. También podrías tenerlo solito en medio del pasillo y que también tenga sus propios blanking panels y de esa manera se hace el confinamiento. Pero de esta manera también te permite recuperar espacio y utilizar la pared, que a veces es un espacio que dejamos ahí en el olvido. Bueno, aquí ya les quiero mostrar unas fotos de unos confinamientos ya implementados. Este es un confinamiento de pasillo frío, color blanco, gabinetes y racks blancos. Y dirán, oye, blanco, ¿por qué lo haces blanco? Esto es porque también te trae un beneficio de ahorro de energía en cuanto a la parte de iluminación. Recordemos que el blanco es un color que te ayuda a reflejar, entonces es más fácil llegar a una buena iluminación. También te da un ambiente de mayor espacio y créanme, cuando trabajas adentro de un gabinete blanco es mucho más fácil localizar los cables. Y esto en el caso de Panduit, si tú decides un gabinete negro de uno blanco y al igual que el confinamiento, no te cambia en nada de precio. En esta parte que estás mostrando, ¿cómo conviven los gabinetes con el sistema de extinción? Esa es excelente pregunta. Si se dan cuenta aquí, bueno, este es el ejemplo del techo rígido. Aquí en el techo traen unos chupones. Estos chupones tú los puedes quitar o incluso adaptar de acuerdo al tamaño y que ahí tú puedas meter tu sistema de extinción, tal vez tu FM2, o que tú metas aquí directamente también tus sensores de detección. Depende de qué es lo que tengas. En el caso de techos autocolapsables, pero ahorita no tengo una foto, también los puedes cortar y de ahí metes tu sistema de detección. Los techos autocolapsables no ocupan ningún sistema electrónico o mecánico. Estos se colapsan a través de temperatura. Al llegar aproximadamente a 60 grados, estos se empiezan a contraer y luego ya se caen. Y dirán, oye, pero se cae, ¿qué tal que descalabra a alguien? Bueno, para empezar, son muy ligeros, eso no pasaría. Y créanme que cuando ya está a 60 grados ahí, no debe haber nadie adentro del centro de datos. Si se presenta un conato de incendio, ¿cómo cae el sistema? Se contraen los paneles y se van a caer. Son de un plástico especial termocontráctil y entonces se van a caer y eso va a permitir que entre aún más el agente que esté inundando toda la sala. Como un drop ceiling, ¿no? Ujú. Normalmente pues se tienen 2 etapas, ¿no? A veces entran, primero inyectan, incluso empiezan a inyectar por piso falso y ya cuando se tienen más altas temperaturas y todo empiezan a inundar toda la sala completa. Aquí algunas fotos también de cómo se ve con los policarbonatos, otro proyecto ya implementado y también con todas sus charolas y escalerillas, porque seguramente es una pregunta que tendrán nuestros amigos. Oye, ¿cómo lo hago con las charolas y escalerillas? Pues como se ve aquí, muy fácil, se puede soportar incluso sobre el mismo gabinete, tenerlas colgadas y todo convive adecuadamente, ¿no? Aquí vemos algunas de nuestras charolas, la que es el Wire Grid para cobre y Fiber Runner para tener tu parte de fibra óptica. Esta la tenemos en color negra o amarillo. Una solución que es rara de ver aquí en México, pero a lo mejor pues alguien tiene un supercentro de datos, llegamos a ocupar, se recomienda mejor utilizar gabinetes con chimenea. Estos se recomiendan utilizar a partir de 15 o 20 kilowatts de consumo en tus gabinetes y hasta 40 kilowatts. Esto nos va a permitir a nosotros que el gabinete se vuelva muy eficiente. Como se ve aquí abajo en el CFD, lo que sucede es que yo puedo utilizar todas mis unidades de rack y todos los equipos se mantienen a una temperatura adecuada. Y algo muy padre de trabajar en un centro de datos que tiene todos con chimenea es que es un centro de datos callado, porque el mismo ruido de los ventiladores se va hacia el techo plenum, se va con el aire. Y también es un centro de datos que se mantiene a una temperatura muy cómoda, 22, 23 grados. Pero para que esto funcione, todo el centro de datos debe estar ocupando gabinetes con chimenea. De nuevo, esto es para centros de datos que Y, requieren una alta capacidad. y con esta alta capacidad, te refieres también a que tienen que ser unidades de aire, ¿no? Perimetrales. Correcto. Unidades de aire perimetrales, inyección por piso falso. También lo podrías hacer con unidades in-row, sin ningún problema, pero los gabinetes todos sí deben de ser con chimenea. Y la parte de los dampers que se utilizan, ¿para qué se utilizan o cuándo utilizas
como deflectores para desviar el aire. Como se ve aquí en este gabinete, lo utilizamos mucho en los equipos que, por ejemplo, switch cores, que toman el aire del lado derecho y lo sacan del lado izquierdo. Entonces nosotros, por ejemplo, con esta marca, nosotros diseñamos, ellos nos mandan sus switch cores, diseñamos los ductos de aire para que tomen el aire por el frente y lo dirija lateralmente, y en la parte del lado izquierdo donde sale, también aviente el aire hacia la parte de atrás. Esto trae consigo reducciones también en el consumo eléctrico del equipo. Por ejemplo, este equipo que vemos aquí te reducía el consumo aproximadamente nada más 400 watts por poner estos ductos de aire. Cuando los pones en el centro de datos, a veces lo que vemos es que los colocan en racks y los ponen uno al lado del otro. Entonces el primero como que respira medio fresco y luego el otro caliente y caliente y más caliente, y los equipos dicen, no sé qué les pasa. Entonces esto también los puedes poner en rack y esto ayuda a que no suceda este fenómeno. En especial primero porque ya toma el aire del pasillo frío. También podemos tener otros escenarios donde a veces colocamos los switch en la parte de atrás, ¿verdad? A veces lo hemos visto, es una práctica común, pero el aire frío, perdón, no llega a mi switch, a pesar de que yo le haya cambiado el sentido de los ventiladores. Entonces tú puedes poner este accesorio que lo que hace es extender esa toma de aire para que llegue a mi switch y no se me esté sobrecalentando y no tenga tampoco recirculación dentro del gabinete del aire caliente al aire frío. Adicional, otros accesorios que puedes hacer es sellar incluso los hoyitos que te quedan de los cage nuts para que no se pierda por ahí el aire. Paneles ciegos para sellar muy fácil, snap on, snap off, y que no estés atornillando para hacer modificaciones sencillas. Uno de mis favoritos, que es la cortina, que te puede cubrir desde 4 hasta 51 unidades de rack. Entonces, conforme vas creciendo, pues simplemente vas recorriendo la cortina. Esto siempre y cuando sean continuas las unidades, ¿verdad? Continuas, es correcto, tienen que ser continuas. Pero ahí eso también te puede ayudar, una buena práctica, que empiezas a llenar el gabinete de abajo y conforme vas subiendo, ¿verdad? Y luego los accesorios, muy importante, que esto es algo que se ve muy típico. Perforamos el hoyo en nuestro piso falso y no sellamos la salida del aire. Esto nos trae como, pues digo, ¿para qué quiero estar enfriando los cables, sabes? No, ahí simplemente estoy perdiendo capacidad de aire. Y lo que platicábamos al principio, presión. Algo de los factores más importantes para que tú tengas una buena circulación también de aire cuando tienes piso falso es que tengas una buena presión. Y si tú empiezas a hacer hoyos a lo loco para sacar los cables y no sellas, no va a funcionar adecuadamente. Al Sí, igual que también si tienes salida de tus gabinetes, de los cables, tampoco también es bueno que pongas unas botas o tapes eso. Algunos gabinetes traen también sus cepillos que estén bien acomodados para que tampoco por ahí se te escape el aire frío y que vaya a los equipos. Aquí se ve un ejemplo más detallado de, por ejemplo, cómo se hace con nuestros gabinetes y tapas ese espacio. ¿Para qué lo estoy desperdiciando, verdad? Hay una cantidad importante de accesorios dependiendo del tipo de gabinete y necesidades, ¿no? En la parte de diseño, ¿cómo podemos ayudar en conjunto con ustedes? ¿Tienes algo de herramientas que sirvan para que podamos en conjunto dar una solución que le permita hacer un análisis más completo al cliente? Sí, claro. Tenemos una solución que se llama Synapsense, en la cual, pues, en conjunto con ustedes, podemos ir a instalar una demo para que la instalamos una semana o 2 semanas para hacer un análisis de cómo está tu flujo de aire. Esto nos hace un CFD en tiempo real y esto nos permite a nosotros evaluar tu recirculación, cómo estás aprovechando tu aire, etcétera. Ya es un producto que también vendemos y que puedes tener permanentemente para que incluso de manera automatizada tome control sobre tus aires y te olvides de pasar a manómetro en el pasillo, ¿verdad? A ver si está caliente o frío. La otra herramienta que tenemos y que hacemos en conjunto con Data es la parte de un diseño en 3D en el cual ustedes nos podemos ir a hacer, si es un brownfield, ver el centro de datos, tomar algunas medidas y de ahí hacer un levantamiento de una maqueta en 3D para que los clientes puedan ver cómo lo podemos optimizar, cómo podemos, se ve con confinamiento, e incluso algo especial es que tenemos incluso un headset de realidad virtual para que puedan caminar antes de en su centro de datos, antes de que se construya. Esto mismo también lo podemos hacer en Greenfield, ¿no? Y esto lo hacemos acompañados de Data Evolution. Así es, pues ya lo saben, amigos, podemos hacer desde ese diseño, hacer una análisis de necesidades con un CFD o hasta un recorrido virtual en realidad aumentada, ¿correcto? Se puede Correcto. llevar todo esto. Muy bien, pues te agradecemos, Eric, por tu tiempo, gracias por acompañarnos. No olviden
pueden checar la página de Panduit para más soluciones y por supuesto de Data Evolution para ver puntualmente cómo podemos ayudar con todo esto y por supuesto llegar hasta una certificación de un centro de datos a través de la norma TIA 942. Sin más por el momento, les agradecemos su tiempo. Muchas gracias, Eric, y nos vemos pronto. Gracias a ti, Jorge. Saludos a los amigos de Data. Hasta luego. Hasta luego.